Bueno, abramos la Biblia por favor en Éxodo capítulo 20. Muestra a Cristo en la ley. Éxodo capítulo 20. Leeremos del verso 1 hasta el verso 21. Dios habló. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, nosotros como los israelitas solo sabemos ser esclavos. Sabemos ser esclavos de nuestros instintos, de nuestro egocentrismo, de nuestros miedos, de nuestros apetitos, del qué dirán, de la opinión de los demás. ¿Cómo es posible leer en el Salmo 119, Señor, cuánto amo yo tu ley, es ella todo el día mi meditación? Te pedimos que el poder de tu palabra hoy nos lleves a amar tu ley, amarla como el instrumento que usa nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo para acercarnos a papá. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, yo quiero, para comenzar, pedirles que vean esta fotografía. ¿Se logra ver o no? Oh. ¿Cuántos de ustedes identifican esa fotografía? Los que la identifiquen tienen más de 40 años. Rambo.
La historia de un hombre superpoderoso que llega a rescatar prisioneros de malos gobiernos, secuestrados a veces por años y terminan en un final feliz. Y no tengo problema, y creo que usted tampoco, en pensar que estos finales felices son anhelos de nuestro corazón, pero el problema del que le quiero hablar es que hay dos errores en la lectura del libro de Éxodo cuando leemos el libro de Éxodo como se ve en las películas de Rambo. El primer error es considerar que esos esclavos eran solo víctimas, personas que estaban secuestradas por el malvado faraón, y un Dios todopoderoso secuestró a estos hombres y mujeres. No es así, ellos eran pecadores. Esta mañana se nos decía, ellos eran idólatras. De hecho, en el capítulo 14 y 15 se ve cómo murmuraron a Moisés y cómo se resistieron, y después de que se les da la ley, unos capítulos más adelante construyen un becerro de oro, y cometen los pecados más abominables siguiendo a otro Dios. No, ellos no eran víctimas, ellos quizás eran víctimas, pero también eran victimarios. Ellos eran pecadores que estaban siendo salvados, no solo del mundo de pecado en que vivían, sino salvados de ellos mismos. Otra lectura equivocada, tipo Rambo, es que la historia de Rambo, si ustedes la recuerdan, termina casi siempre en un aeropuerto o algo así, donde Rambo se despide de ellos y ellos van para casa y fueron felices y comieron bien. Como si todo fuera un solo momento, y como sobre todo, quizás lo más lamentable de esa lectura es que no hay una relación posterior. Rambo no tiene una relación posterior con ellos, más que el agradecimiento que ellos seguramente en algún momento olvidarán. Y algunas personas leen la vida cristiana así, pensando que no hay una relación posterior con Dios. Y quiero mostrarles esta noche cómo la ley fue dada para sacar a Egipto del corazón de ellos. Ellos no solo necesitaban ser sacados de Egipto, ellos necesitaban que Egipto fuera sacado de sus corazones. Y hermanos y hermanas, es el ministerio del Señor Jesucristo como profeta, sacerdote y rey, sacar a Egipto de nuestro corazón. De lo que les estoy hablando es de otra forma de entender la obediencia. El cristianismo legalista y el cristianismo licencioso, ambos tienen el mismo problema en entender la obediencia. Oh, cuánto amo yo tu ley. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si me amas, obedece mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Y mi deseo esta noche es que salgamos de aquí anhelando obedecer a nuestro Dios por amor, con un nuevo temor y con un nuevo anhelo de santidad, con un nuevo anhelo de abrazar la ley de Dios como el instrumento que Él usa para acercarnos a una relación más íntima y más profunda en la que podamos ser santos como Él es santo. Para hacer eso, tengo que usar una palabra muy propia de la exposición bíblica, y es la palabra contexto. Para poder entender esto, hemos de entender el contexto en el que se da la historia de Éxodo, y particularmente la entrega de la ley. Y quiero contarles una historia que, en mi opinión, es quizás la mejor historia que yo he escuchado sobre el asunto del contexto. Se trata de un campesino canadiense que lo llamaremos el señor Brown. El señor Brown es un campesino que, como muchos campesinos canadienses, tiene la posibilidad de tener seguros sobre sus cosechas y sobre sus trabajos, de manera que si tiene algún accidente o la cosecha no funciona, los seguros le deben reponer el dinero que no pudo ganar o ayudarle con su cosecha. El señor Brown tuvo un accidente en su granja y, por supuesto, apeló a la compañía de seguros. Cuando la compañía de seguros se negó a reconocer que él tenía esos daños debido al accidente y esas pérdidas, fue llevado a juicio. Y estaba allí el señor Brown frente a el juez y el abogado de la compañía de seguros. El abogado de la compañía de seguros quiere, por supuesto, ganar el caso y no tener que indemnizar al señor Brown con una cifra millonaria.
El turno es del abogado de la compañía de seguros. Señor Brown, ¿es cierto o no que usted le dijo al oficial de policía, yo estoy perfectamente bien? El señor Brown bajó la cabeza y dijo, esa mañana yo tomé mi camión, monté mi vaquita y empecé a ir camino a lo que hago todos los días. El abogado interrumpió y dijo, señor Brown, responda a la pregunta. ¿Es cierto o no que usted le dijo a la agente de policía, señor policía, estoy perfectamente bien? El señor Brown bajó la cabeza y dijo, iba en mi camioncito avanzando por la misma carretera que voy todos los días. Señor juez, dijo el abogado, el señor Brown está negándose a contestar la pregunta. ¿Es cierto o no que usted le dijo al policía que estaba perfectamente bien? El señor Brown bajó su cabeza y dijo, seguíamos avanzando por el camino. Yo llevaba mi vaquita atrás, lo que hago todos los días. Señor juez, no está respondiendo la pregunta. Y el juez le dijo, déjalo que termine su historia. El señor Brown bajó la cabeza y dijo, íbamos a llegar a una curva, cuando en la curva aparece este camión y choca al mío. La vaca vuela por los aires y cae mal herida. Yo salgo por la ventana del camión y quedamos ahí tendidos cuando de repente llega un policía. Yo logro ver con mis ojos a lo lejos que el policía se acerca a la vaca y dice, no va a sobrevivir. Y lo que es permitido para la autoridad en ese país, saca su revólver de dotación, su pistola, le pega un tiro a la cabeza a la vaca. Y veo que el policía se dirige a mí y me pregunta, señor Brown, ¿usted cómo está? Y yo le digo, me encuentro perfectamente bien, señor agente. El contexto determina grandemente cómo debemos interpretar esto. La ley es dada en Éxodo capítulo 20, justo en la mitad del libro. ¿Por qué? No fue que Dios les dio la ley en el primer capítulo y le dijo, Moisés, si cumplen todas estas leyes y se portan bien, por lo menos si se esfuerzan, yo creo que los voy a llamar mi pueblo y quizás los voy a adoptar y los voy a hacer mi especial tesoro. No. La ley es dada después de la liberación. Y esto, hermanos y hermanas, podría ser muy sencillo, la verdad, dentro del libro de Éxodo, pero es fundamental. Es después de que Dios los libera y los llama a su especial tesoro que les entrega la ley. Es decir, la ley no es dada para la salvación. Uno de los peores errores del dispensacionalismo es eso, hacer pensar que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba guardando la ley. No, la ley es dada a un pueblo que ya ha sido salvado, liberado, que ha entrado en un pacto de gracia y con quien Dios se ha comprometido. Ese contexto lo podemos observar especialmente en los versos 18 al 21 y quiero detenerme particularmente en los versos 18 al 21 con tres preguntas. Noten que la primera pregunta es ¿por qué? Después de que Dios los ha liberado, la reacción natural del pueblo es aterrorizarse ante la ley. ¿Se dieron cuenta de eso? Una ley tan hermosa, tan maravillosa que San Pablo dice es espiritual, es buena. Y a ellos los aterrorizó que le dijeron Moisés que no hable Dios con nosotros. ¿Por qué? La segunda pregunta es ¿por qué después de que los aterroriza la ley? Esto es muy importante en el libro de Éxodo. Ellos piden un mediador. Moisés, habla tú con Dios. Nosotros no hablamos con Dios, habla tú con Dios. Ellos piden que Moisés sea mediador. Y la tercera pregunta con la que quiero compartir este texto esta noche es ¿por qué se les prohíbe un temor, pero se les ordena otro temor? Y eso usted lo constatará muy bien en el verso número 20. No tengan miedo, respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Y por favor,
no diga que es que una es la palabra miedo y otra es la palabra temor. No, no, en el original es la misma palabra. De hecho, la Reina Valera usa: no tengan miedo porque Dios ha venido para que tengan miedo. Primera pregunta: ¿por qué se aterrorizaron tanto ante la ley? Bueno, primero debemos decir que eso debería sorprendernos. Es decir, ellos han conocido el brazo extendido de Jehová. Han visto a Dios derrotar a Faraón y a todas sus deidades. Han visto plagas, han visto toda suerte de cosas del poder de Dios. ¿Por qué se asustarían? Sí, las montañas se movían y habían truenos, pero hay registro en las escrituras donde precisamente los temblores de tierra mostraban la presencia de Dios y llenaban al pueblo de convicción. ¿Por qué se asustaron tanto? Bueno, hay varias respuestas para eso. El contenido mismo de los 10 mandamientos: no tendrás Dios ajeno delante de mí. La traducción no es muy fácil. Se puede traducir: no tendrás Dios junto a mí, no tendrás Dios además de mí, o no tendrás Dios delante de mí. Es muy importante entender eso, porque gráficamente no es si Dios está adelante, no importa quién está detrás. No es en la frase típica de nuestra cultura: primero Dios, segundo puede ser cualquier cosa, pero primero Dios. No, 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 es que no habrá nada que se ponga ni adelante, ni atrás, ni al lado, ni nada. No habrá otro Dios. Y ellos pueden saber muy bien que Dios ve el corazón. El no de los 10 mandamientos es implacable, inapelable. No. Bajo ninguna circunstancia adulteres. No usa ese lenguaje contemporáneo. Evite serle infiel a su esposa. Lindo, ¿no? Mi amor, caí, pero te juro, yo lo traté de evitar mucho tiempo. El no es implacable. Bajo ninguna circunstancia robes. Bajo ninguna circunstancia tomes el nombre de Dios en falso. Además, el no contiene un sí. No se trata solo de abstenerse, y en esto los apóstoles fueron luminosos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 28. El que robaba, no robe más. Pero no es solo abstenerse, sino trabaje para que tenga que compartir con los necesitados. ¿Se dan cuenta? Dentro del no hay un sí. Dios no está tranquilo solamente con que no mates. Habrás de proteger la vida del otro. Y viene una cantidad de legislación al respecto. No se trata solo de abstenerse. Santiago nos dice que si faltas a uno solo, eres culpable y responsable de todo. Quizás la cosa más extraordinaria de los 10 mandamientos es las 2 tablas. La primera tabla se aplica en la segunda tabla. Déjenme ponerle unos ejemplos. 1 Timoteo capítulo 6. Los esclavos no deberían ser respondones ante sus amos, porque entonces harían que se blasfeme el nombre invocado sobre ellos. El tercer mandamiento sería violado si eran malos trabajadores. Es decir, una ley de la segunda tabla se correspondía con la primera tabla. En el libro de Hechos, cuando esta pareja miente a Pedro sobre la ofrenda, Pedro le dice: no mentiste a hombres, mentiste a Dios. Violó el 9º mandamiento, pero estaba quebrantando realmente toda la primera tabla. Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice: si no puedes amar al prójimo a quien has visto, ¿cómo entonces amarás a Dios a quien no has visto? Segunda tabla se cumple para cumplir la primera tabla. Y quizás el ejemplo más extraordinario que me ha parecido recientemente es el caso de David. Cuando David pecó con Betsabé, violó toda la segunda tabla, completica. Pero cuando el profeta Natán viene a señalar su pecado, le dice: Dios te disciplinará porque lo menospreciaste. Sí, David había podido decir: perdón, yo no cometí ningún pecado de la primera tabla, pero la sentencia era clara:
al violar la segunda tabla se estaba ofendiendo a la primera, porque es de la primera tabla de que se trata la orden y la dignidad y la santidad de Dios aplicada a la vida, a la propiedad, a la dignidad, al matrimonio de mi prójimo y sobre todo el 10º mandamiento. Hermanos y hermanas, el 10º mandamiento. San Pablo mismo dijo que por la ley de no codiciarás, él supo que era pecador. Este es el mandamiento sobre el deseo. ¿Alguien quiere levantar la mano y decir que no ha cometido ese pecado hoy? El 10º mandamiento es el gobierno de Dios sobre nuestro deseo. No desearás algo más allá de lo que Dios generosamente te ha dado a ti. Entonces es razonable que nosotros veamos la reacción del pueblo y digamos: si entendiéramos la ley, nuestra reacción natural debería ser de pánico absoluto. Deberíamos caer de rodillas ante la ley de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La segunda pregunta para explorar este texto es, la reacción de ellos es pedir un mediador. Moisés, usted, ya habían visto que Moisés era el hombre señalado por Dios. Ahora es muy interesante el asunto de Moisés como mediador, porque Moisés había violado casi todos esos mandamientos también. Están escogiendo un mediador humano, un líder que era incapaz y pecador, pero escogido especialmente por Dios. Y en las Sagradas Escrituras una y otra vez se señala a Moisés como un tipo, un precursor, un símbolo, si quieren, de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Moisés dijo: profeta les levantará el Señor como yo, escúchenlo. Capítulo 1 de Juan. Moisés trajo la ley, pero nuestro Señor Jesucristo vino con la gracia. La verdad, el libro de Hebreos dice que Jesús es superior a Moisés. Y esto del mediador es muy importante para entender esa frase que algunos citan para menospreciar la ley de Dios. Es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Me permite explicarles un poco? La razón por qué Gálatas dice que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia es porque en la mente judía y religiosa la ley ocupa el lugar del mediador y la ley no es mediadora. La ley solo muestra un problema y se vuelve instrumento en las manos de un redentor. La ley ocupaba el lugar de mediador para los judíos y por eso Pablo dice: no estamos bajo esa mediación. La ley nos lleva a Cristo y ya tenemos un mediador suficiente que es 100% hombre y 100% Dios, y que puede representarnos a nosotros ante Dios y a Dios ante nosotros y hacer la paz entre nosotros y morir por nuestros pecados y darnos una nueva vida, lo que en la teología llamamos la doble transferencia. Toma mi maldad y me da su santidad. ¿No les parece eso absolutamente extraordinario? Algo en lo que hemos de meditar todos los días de nuestra vida y en lo que meditaremos por toda la eternidad. Bien, nuestro Señor Jesucristo como mediador tiene especial relación con la ley y con lo que se llama las funciones de la ley. Permítame recordar un poquito de teología en ese sentido, que a mí me encanta tratar de hacer hincapié en esto. La ley, nos enseñó Juan Calvino, tiene 3 funciones. Yo las pongo por P porque me ayuda a recordarlo. Dijo: la ley tiene una función política. Es decir, la ley fue dada para gobernar la creación. La ley se aplica no solo a los cristianos, sino aún a los que no son cristianos. Si un musulmán llega a la presencia de Dios y Dios lo acusa de adulterio y de tener muchas mujeres, él no podrá excusarse diciendo: es que yo no era cristiano, esa ley no es para mí. No, esa ley es para toda la creación, es la función política de la ley. Y la Escritura dice: todo el juicio ha sido dado al mediador. Jesús es el modelo perfecto, el segundo Adán, mediante el cual Dios juzga todo el universo. Esa es la función política, y nuestro Señor tiene una relación especial con la función política de la ley. La segunda función es la que más conocemos por el libro de Gálatas, la función pedagógica, que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
Mediante la ley entendemos la gravedad de nuestro pecado y la grandeza inconmensurable del amor de Dios. La función pedagógica de la ley, así como la función política. Y la tercera, que tiene que ver mucho con este texto que estamos estudiando, es la función purificadora. La ley fue dada para hacernos como Cristo. Deberíamos ver los 10 mandamientos como el tratamiento de Dios a 10 enfermedades del alma. Tengo un amigo, pastor, que adoptó unos niños de África con tanto amor y de una forma tan conmovedora y tan especial, un niño y una niña. Cuando los trajo a casa por fin, esos niños estaban llenos de parásitos. Me dijo un día, tienen tantos parásitos que no solo tenían que bañarlos con guantes y todo eso, sino porque tenía otros niños que se estaban enfermando también, sino que tenía que decir, ya no les apliquemos más antiparasitarios porque los pobres chicos están sufriendo tanto. Así es, Éxodo 20. Ellos han sido adoptados, pero todavía tienen corazón de esclavo. Todavía piensan como esclavos. Todavía desean como esclavos. En una de esas murmuraciones, el pueblo de Israel le dice a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto, donde comíamos ollas llenas de carne? Es decir, hasta su imaginación había sido cautivada y tergiversada para pensar que en lugar de caminar con Dios sería mejor regresarse a Egipto. Y la ley que se legisla del capítulo 20 en adelante es el instrumento en las manos del mediador para hacernos como Cristo Jesús. También los oficios de Cristo tienen una especial relación con la ley. Cristo es nuestro profeta. Él interpreta la ley para nosotros. Él enseña la ley como hace en el Sermón de la Montaña. Cristo Jesús es nuestro sacerdote. Él cumplió todos los requisitos de la ley. Y no solo los cumplió para satisfacer la voluntad del Padre, sino que pagó por todo lo que nosotros habíamos incumplido. Y Él es también el sacerdote que se compadece de nosotros, pobres pecadores. Pero también nuestro Señor no solo es profeta y sacerdote, sino que también es el Rey, que gobierna a su iglesia con su palabra. Y permítame decirlo con el corazón de un predicador. ¿Cómo gobierna Cristo a la iglesia? ¿Con milagros? ¿Con comités de finanzas? ¿Con cultos de alabanza? ¿Con pastores? Cristo gobierna a su iglesia con su palabra. Esa es su espada, esa es su ley. Moisés era un mediador que el pueblo escogió para tratar de esconderse de la ley. Dios provee un mediador que desciende, Dios y hombre, para conectarnos con Dios y para hacer esta cosa extraordinaria de llevarnos a amar la ley. Los hijos se demoran mucho en eso, a veces hasta 30 años, para llegar a reconocer que las leyes de la casa eran buenas. La tercera pregunta con la que queremos explorar este texto y la que más me interesa es por qué se les prohíbe temer y se les propone temer. Es como un cambio en la definición de obediencia, como pasar de un temor basado en el miedo al castigo, centrado en el hombre, a un sentimiento de reverencia a Dios que los acerca a Dios. El temor de Dios de las Sagradas Escrituras no es el temor que aleja de Dios, sino que acerca a Dios. Ellos venían con temor de esclavo, ahora se les dará el temor de hijo. Hay una palabra que no tenemos en español, lamentablemente. Yo quisiera inventarla, si ustedes me permiten, y es esta: hijuedad. Yo sé que suena feo, pero inventémosla. Hijuedad es la condición de ser hijo. En inglés tienen esa palabra, sonship. Nosotros no tenemos esa palabra en español. Busco en Google y dice filiación, afiliación.
Ellos necesitaban leer la ley desde la perspectiva de hijos amados, no desde la perspectiva de esclavos. Hay como esa doble dimensión en la adopción. La paternidad de Dios que se va impregnando en nuestra vida y la condición de hijos, eso que quisiera llamar hijuedad. Espero que no me juzguen por esa mala palabra. Ellos deberían pasar de mirar la ley como algo centrado en ellos, en su capacidad, en su temor de Dios. A propósito, el cristianismo legalista y el cristianismo licencioso tienen la misma raíz: desconfianza en Dios, distancia de Dios. El legalista usa la ley para negociar con Dios y ganarse su autojustificación. El licencioso trata de armar su propia ley para buscar su propia autocomplacencia. No están centrados en Dios, sino centrados en ellos mismos. La historia del hijo pródigo. Tanto el que se va como el que se queda están perdidos. Es la historia de la religión. Yo debo confesarles que lo que más me ha impactado en las últimas semanas pensando en esto es volver a leer la Gran Comisión. No sé si usted ha contado con el mismo problema que yo tuve hasta hace poco con la Gran Comisión. Yo había ignorado en la Gran Comisión una parte extraordinariamente importante, y lo confieso con vergüenza. Yo he predicado ese texto. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche esto: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Miren cómo lo leía yo: enseñándoles todo lo que les he mandado. Yo ignoraba en la Gran Comisión el enseñándoles a obedecer. Oh, eso es muy distinto. Yo tengo hijos y tengo nietos también. ¿Cómo le enseña usted a un niño a lavarse los dientes? Reúne a todos los niños y vamos a hacer un seminario sobre lavado de dientes. Primer punto. Una ponencia, una explicación sobre las leyes de la higiene y demás. Y el niño le dice: sí, papá, ya entendí todo muy bien. Pasan 3 días y no se ha lavado los dientes. Y usted le da otro seminario sobre la importancia de lavarse los dientes. Lo hace llorar al niño. El niño llora: papá, ahora entiendo que es muy importante lavarse los dientes. Usted no hace eso. Usted le explica algunas cosas, pero usted va al baño con él, le dice: mi amor, toma el cepillo de dientes. Ahora vamos a poner la pasta dental. Ahora vamos a empezar a cepillar. Y usted no lo hace una vez, ¿verdad, padres de familia? No lo hacen. ¿Cuántas veces tuvo que usted hacer ese proceso con sus niños? Algunos hasta los 35 años. Yo tengo hijos mayores. Mi amor, ¿no te lavaste los dientes hoy? Ah, ¿verdad? Uno se lava los dientes, sí, todos los días, más de una vez. Es decir, la Gran Comisión nos está diciendo que hay un peligro en el tema de la obediencia. Es posible que aprendamos mal a obedecer. Existe y existirá el peligro del legalismo y del cristianismo licencioso, a menos que nosotros asumamos una forma de discipulado donde enseñamos a obedecer. No solo explicamos qué cosas enseñó Jesús. ¿Cuánto debemos arrepentirnos, por lo menos este servidor, de pensar que sencillamente enseñar lo que Jesús dijo? No, es caminar con ellos para que aprendan a obedecer. Y para que aprendan a obedecer a partir del marco de una relación. Los que estudian el comportamiento humano hablan de este asunto de la interiorización de la norma. No sé si ha escuchado ese concepto, la interiorización de la norma. Ejemplo, en Medellín. ¿Por qué se debe poner usted el cinturón de seguridad en un carro? ¿Por qué no debe transgredir la norma de velocidad, del límite de velocidad? Porque hay guardas de tránsito en la esquina que lo van a multar. Fíjense que una y otra vez cometemos ese error. Decimos: mira, ponte el cinturón porque allí están los guardas. Ponte el cinturón porque allí están partiendo, decimos aquí en Medellín, allí están partiendo.
Para los que no son de esta ciudad, no piensen que es que nos parten en la mitad con eso, ¿no? Es que le ponen una multa a uno cuando eso pasa. Es decir, la norma no está por dentro. Es sencillamente evitar la consecuencia de violar esa norma. Y los que estudian el comportamiento dicen, debemos llevar a los niños a la interiorización de la norma. Escuche eso. Los que dicen enseguida, y ellos no saben que eso viene de la Biblia y no lo van a reconocer, pero que esa interiorización de la norma se da en el marco de una relación. Por eso es tan difícil para nosotros interiorizar las normas del Estado, porque nosotros no tenemos una relación con eso. Y es muy distinto a las normas de papá y mamá. Porque cuando es en el marco de una relación, yo recuerdo que mi mamá me decía, lávate los dientes. Por ejemplo, mi mamá me enseñó a tender la cama. Tender la cama es cubrir la cama y dejarla presentable después de que dormimos en ella. Mire, no sé cuántas veces mi pobre madre tuvo que explicarme eso hasta que yo por fin llegó a ser parte de mi vida. Que yo puedo estar hasta en un hotel y mi esposa me dice, no tienes que tenderlo, este es un hotel. No, yo no soy capaz de pararme. Ha llegado a estar dentro de mí porque me lo enseñó mi mamá. Escuche esta frase de Jesús, repetida en Juan 13 al 15 varias veces. Si me amas, guarda mis mandamientos. Casi que uno podría escuchar la voz de Jesús diciendo, si no me amas, no has llegado todavía. ¿Dónde nos quiere llevar? A obedecer en el marco de la relación de quien no obedece para ganarse nada. Ya es hijo. Como le digo yo a los muchachos en los matrimonios, le digo al muchacho, ya eres esposo. Ahora vas a aprender a ser esposo. Ya has sido liberado por la gracia de Dios en Cristo. Ya tu mediador ha perdonado tus pecados. Ya tienes vida nueva y eternidad asegurada en Cristo. Ahora vas a aprender a ser lo que tú ya eres. Es ese marco de relación con Dios maravilloso y extraordinario, el que llena nuestros corazones de anhelo por la santidad. No es la varilla de un pastor o de un predicador que me hace sentir culpable y que voy cada día al infierno. No, no. Yo soy hijo de Dios. Yo peco todos los días. Pero es por la gracia de Dios de estar en esa relación en Cristo que le ofrezco mi corazón a mi Señor. Hazme como tú. Esa es mi felicidad. Mi libertad es ser tu esclavo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Conclusiones, hermanos. Precisamente el Evangelio de Juan, que expresa esta idea extraordinaria de la obediencia basada en el amor de Dios, termina con la experiencia de Pedro. Si me amas, primera tabla, pastorea mis ovejas. ¿Qué ve usted ahí? Si me amas, primera tabla, pastorea mis ovejas. Amar a Dios, amar al prójimo. Dios nos quiere llevar a una relación sobrenatural con su ley, como instrumento de nuestro Señor Jesucristo, profeta, sacerdote y rey. De manera que cada uno de nosotros seamos la persona descrita en el Salmo primero, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119, verso 10. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Verso 40. Yo amo tus preceptos, dame vida conforme a tu justicia. Verso 92. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Verso 97, Salmo 119.
Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Verso 127. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. 124. Trata a tu siervo conforme a tu gran amor, enséñame tus decretos. Verso 176, como concluye el Salmo 119. Cual oveja perdida me he extraviado, ven en busca de tus siervos, porque no he olvidado tus mandamientos. No sé cuántos de ustedes conocen la historia y qué hay detrás de lo que se conoce como el sello de Calvino. Y créame que los que hablamos mucho de Calvino sabemos que él fue un hombre imperfecto y que nosotros no lo seguimos a él. Él solo fue un instrumento de Dios para ayudarnos a entender algunas cosas de la Biblia. El sello de Calvino, no sé si aparece, eso es una mano elevando un corazón a Dios. Hay varias versiones, esta es una de las más contemporáneas, era más rústica, digámoslo así. La original, con unas palabras en latín y las iniciales de Juan Calvino, que cuando le preguntaban él decía, no es Juan Calvino, es Jesús Cristo mi Señor. Las palabras en latín decían: mi corazón te ofrezco, Señor, completo y sin reservas. Para eso nos dio Dios la ley, para amarnos con Él, para que rindamos nuestra voluntad a Él como sus amorosos esclavos, para decirle: mi corazón te ofrezco, Señor, completo y sin reservas. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este nuevo temor que tú infundes en nuestro corazón, el temor que acerca, el temor que nos trae el nuevo mediador, el segundo Adán. Te damos gracias por no permitirnos tener una reacción natural a la ley y por enseñarnos a amarte obedeciéndote. Venimos, Señor, ante ti, como nos enseña el Evangelio, en primer lugar a arrepentirnos, de desconfiar de tu ley y de tu mandamiento. Perdónanos, Señor. Perdónanos por enseñar la ley en una reacción humana y no en la reacción sobrenatural que nos ha dado el Evangelio cuando los profetas dijeron: escribiré la ley en sus corazones y les daré corazón de carne y no de piedra. Perdónanos, Señor. Y como nos enseña el Evangelio, venimos a ti a creer otra vez, a creer que nos has adoptado y nos has traído a ti para formarnos en lo que ya somos como hijos de Dios. Que tú, nuestro profeta, nos enseñas a interpretar la ley no solo en el cuerpo, sino también en el corazón. Que tú, sacerdote, has pagado por nosotros para compadecerte de nosotros. Que tú, nuestro Rey, gobiernas nuestro corazón con tu mandamiento. Venimos también, Señor, a pedirte que nos ayudes a ser discípulos y discipuladores, que no hacen discipulado cognitivo o academicista, sino discipulado del camino, de enseñar a obedecer por amor. Y hasta que no hay amor en la obediencia, no está completa la lección. Ayúdanos a ser así y a enseñar así. Te adoramos, Señor Jesucristo, bendito seas. Te adoramos, nuestro amado Salvador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.